Buenas tardes, esta es la cuarta clase que va a estar dividida en tres partes. Eh, en la primera parte me voy a referir al EPOC, a las bronquiectasias y el asma en un grupo. La siguiente parte, la segunda parte, representa las enfermedades de la pleura, del diafragma y el mediastino. Y por último, en la tercera parte, voy a hablar de las enfermedades intersticiales. La, la enfermedad pulmonar obstructiva, dentro del primer grupo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica agrupa dos entidades, el enfisema y la bronquitis crónica, ambas ligadas al tabaquismo. El enfisema tiene un concepto anatomopatológico. Este que está acá es la definición, esta que está acá es la definición de la OMS. El enfisema es el aumento crónico e irreversible de todos los espacios aéreos distales del bronquiolo terminal con destrucción parietal. Por lo tanto, el concepto es anatomopatológico. Estas regiones que son destruidas obviamente no sirven para el intercambio gaseoso, ocupan espacio pero no son funcionales y aumentan el volumen pulmonar. Estas zonas al ir aumentando, al ir empeorando la patología, aumentan en tamaño y aumentan el volumen pulmonar y no están sujetas al aumento y disminución del volumen pulmonar que se verifica en la expiración y en la inspiración. Entonces el enfisema imagenológicamente va a dar un aumento del volumen pulmonar con disminución de la elasticidad global del pulmón. El pulmón no se retrae como ocurre en un pulmón normal, porque estos espacios aéreos no se reducen de volumen con la aspiración. Y cuando estos espacios aéreos destruidos confluyen, forman grandes espacios sin trama pulmonar que se llaman bullas. Los signos radiológicos en el enfisema son tardíos y además hay lo que se llama una disociación clínico-radiológica, es decir, hay pacientes que tienen mucha imagenología y pocos síntomas y viceversa. Los signos radiológicos van a depender de tres factores: de la sobredistensión o aumento del volumen pulmonar, de la disminución de la expansibilidad del pulmón y de la presencia o no de bullas. El aumento del volumen pulmonar se va a manifestar por un aplanamiento del diafragma. El diafragma está más bajo, los pulmones tienen un volumen mayor, entonces el diafragma está más bajo, por debajo del del arco anterior de la séptima costilla. Hay un aplanamiento de la línea intercostofrénica, que es un aplanamiento del diafragma en realidad, y sobre todo, más importante, hay un aumento del espacio claro retroesternal en incidencia de perfil. Entonces, a la derecha tienen una imagen, un tórax normal. La línea intercostofrénica es lo que está ahí en rojo. Fíjense que en condiciones normales el diafragma es convexo y sobrepasa hacia arriba ampliamente esta línea roja. Sin embargo, en el caso del enfisema, el diafragma sobrepasa apenas porque está aplanado. Por otro lado, si contamos los arcos costales, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto está acá. Acá debería estar el diafragma en condiciones normales. En este caso está a la altura del arco anterior de la octava costilla. El paciente tiene además pulmones más negros de lo normal por aumento de la cantidad de aire. Y por otro lado, como el enfisema predomina en lóbulos superiores, fíjense acá hay una bulla en formación. Como el enfisema predomina en lóbulos superiores, el parénquima de los lóbulos inferiores es desplazado y comprimido hacia abajo y da origen a pseudo condensaciones o falsas condensaciones en los lóbulos inferiores muchas veces, ¿verdad? No es más que parénquima pulmonar apretado, digamos, por el enfisema de los lóbulos superiores. El mejor signo de todos es el aumento del espacio claro retroesternal. El espacio claro retroesternal es el espacio que se encuentra entre el borde posterior del esternón y el borde anterior de la aorta torácica. Este espacio puede medir hasta un máximo de 2,5 centímetros. Si supera
este valor nos encontramos frente a un enfisema y es el mejor signo porque digamos, un deportista podría inspirar gran cantidad de aire y podría dar una imagen parecida a esta. Lo que nunca va a poder hacer es aumentar el espacio claro retroesternal. El segundo signo, digamos, el segundo grupo de signos está dado por la disminución de la expansibilidad. Este es un signo muy bueno en enfisema y es la disminución de la movilidad diafragmática por debajo de 3 centímetros entre inspiración máxima y expiración máxima. Normalmente una persona con pulmones normales es capaz de desplazar más de 3 centímetros el diafragma entre una inspiración máxima y una expiración máxima. A la izquierda está la inspiración, a la derecha la expiración. En este caso la variación es menor, por lo tanto el paciente tiene pulmones enfisematosos que no son retráctiles en la expiración. Y por último, eventualmente cuando las áreas de enfisema confluyen, forman cavidades que se llaman bullas, que tienen una pared fina. Las bullas, si recuerdan las clases de cavidades, hay dos cavidades de pared fina, que son las bullas y los quistes. En las bullas la pared no es real, esta línea fina que ven es el parénquima pulmonar apretado por la bulla. Es muy frecuente en el enfisema ver signos de lo que se llama cor pulmonar. El cor pulmonar es una hipertensión del corazón derecho de origen pulmonar que se explica por el hecho de que las áreas de enfisema, cualquier patología pulmonar difusa puede dar esto, pero el enfisema es un caso ilustrativo. En las áreas de enfisema, por un mecanismo reflejo y fisiológico, cuando en las áreas de enfisema dejan de haber vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos a destinación de las zonas de enfisema se contraen y se cierran. El corazón es una bomba que bombea a un sistema de cañerías. Si estas cañerías se empiezan a cerrar, la bomba se va a encontrar con una presión aumentada y puede llegar a fallar. Y esto se llama cor pulmonar. El corazón no se agranda porque no hay dilatación, hay una hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que bombea sangre a la arteria pulmonar. Y las ramas de la arteria pulmonar son las que se van cerrando. Por lo tanto, el corazón trata de hacer mayor presión, para eso hipertrofia la pared del ventrículo derecho, pero el corazón no aumenta de volumen. Y lo que sí va a ocurrir, como hay una presión aumentada en las arterias pulmonares, las arterias del ilio van a aumentar su calibre. Las arterias periféricas disminuyen el calibre, muchas de ellas están cerradas. Pero las centrales, como hay un aumento de presión en ellas, se dilatan. Este es un patrón típico que se ve en el enfisema. Aparte de los signos de enfisema, la pseudocondensación en la base derecha, los ilios están engrosados. Comparen, a la derecha tenemos un paciente con ilios de calibre normal, con arterias pulmonares de calibre normal. A la izquierda tenemos un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Así se llama esto, hipertensión arterial pulmonar. El enfisema se evalúa hoy por tomografía de alta resolución, que son la tomografía de alta resolución, la tomografía de tórax de cortes finos, de 1 milímetro de espesor. De paso, la tomografía de alta resolución tiene 3 indicaciones. La primera es el enfisema, la segunda son las bronquiectasias y la tercera son las enfermedades intersticiales. Bueno, la tomografía de alta resolución es muy buena para detectar y cuantificar el enfisema. En este paciente hay amplias áreas, la anatomía pulmonar está totalmente alterada en este paciente, hay amplias áreas de destrucción parenquimatosa. Esto que está aquí no son tabiques ni paredes alveolares, son espacios aéreos sin trama pulmonar separados de parénquima comprimido y colapsado. Acá no hay pulmón viable en este corte del paciente. Incluso hay una bulla paramediastinal izquierda y otra bulla lateral derecha. Este es otro ejemplo de enfisema. El paciente tiene amplias zonas del pulmón sin trama pulmonar,
que son de destrucción parenquimatosa, y ahí para que tengan de comparación un caso normal al lado de un caso de enfisema. Aquí no hay, esto es lo que yo les estaba explicando, los vasos sanguíneos son inexistentes, están totalmente ocluidos y generan un aumento a la resistencia en la arteria pulmonar y en el corazón derecho. El enfisema bulloso se ve de esta manera, acá hay dos bullas grandes en el pulmón derecho. Como consecuencia de la confluencia de áreas de enfisema, la tomografía también es muy buena para cuantificar las áreas. Fíjense en el pulmón derecho, el lóbulo superior y lóbulo medio afectados por el enfisema, el lóbulo inferior más opaco porque está comprimido por este lóbulo superior. La afectación parece un poco menos extensa en el lado izquierdo. El segundo componente del EPOC es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica tiene, contrariamente al enfisema que tenía un concepto anatomopatológico, la bronquitis crónica tiene un concepto clínico. Un paciente tiene bronquitis crónica si tose con catarro durante al menos 3 meses seguidos y durante al menos 2 años consecutivos. O sea, un paciente que tose con catarro los 3 meses del invierno durante 2 años consecutivos tiene bronquitis crónica. Altamente ligado al tabaquismo. La radiografía de tórax es habitualmente normal o muestra signos de enfisema, que está siempre asociado. Las dos patologías vienen siempre asociadas, bronquitis crónica y enfisema. La tomografía es muy inespecífica, solamente muestra los signos de enfisema. Entonces, este paciente tiene un tórax, pulmones hiperinsuflados. Esta es la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, está bien por encima del diafragma. Hiperinsuflado e hiperclaro. Y a la derecha un tórax normal para comparación. Las bronquiectasias. La definición de bronquiectasia es una dilatación irreversible de los bronquios. Casi siempre las bronquiectasias son adquiridas y secundarias a procesos neumónicos que dejan como secuela esta dilatación bronquial. En realidad las bronquiectasias se pueden dividir en dos grupos, la congénita y la adquirida. Las congénitas son raras y básicamente se ven en una patología que por suerte es bastante poco frecuente, que se llama fibrosis quística o mucoviscidosis. Las adquiridas pueden ser primarias o secundarias, de acuerdo a si se produjeron en la niñez o en la adultez. Cuando se produjeron en el niño se llaman primarias y casi siempre son secuelas de bronquiolitis. Esta es la etiología de lejos más frecuente. Los niños con neumopatías generalmente virales, los lactantes, que dan una afectación bronquial, que han dilatado los bronquios y queda con bronquiectasia el paciente. Y las secundarias son las adquiridas en el adulto y generalmente la causa más frecuente es la tuberculosis. De acuerdo a su morfología, esto tiene mucho menos importancia, pueden ser cilíndricas, pueden ser saculares o pueden ser varicosas. Esto tiene muy poca importancia. Digamos, las cilíndricas, el bronquio está dilatado, pero mantiene su forma. En las saculares sería algo así, y las varicosas serían algo de este estilo. No tiene importancia, lo importante es diagnosticar bronquiectasia. Si se sospecha bronquiectasias, lo mejor que se puede hacer es una tomografía de alta resolución. Es la segunda indicación de tomografía de alta resolución, como acabamos de ver. En la radiografía muchas bronquiectasias no se ven. El método más eficaz es la tomografía. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Vamos a ver cavitaciones de pared gruesa. En la primera clase, cuando vimos las hiperclaridades focales o cavidades, vimos que habían de pared fina y gruesa. Las de pared gruesa podían ser abscesos, cavernas o bronquiectasia. O sea, la bronquiectasia entra en el grupo de cavitaciones de pared gruesa y es lo que se ve en el campo medio, en el lóbulo medio derecho de este paciente. Hay unas cavidades múltiples, relativamente grandes, de pared gruesa mal delimitada
y al menos 3 de ellas con nivel líquido, y estos en la incidencia lateral se proyectan sobre el corazón, por lo tanto estas bronquiectasias están en el lóbulo medio derecho. Estas son más sutiles, se ven mejor en la incidencia de perfil, en la base derecha, proyectándose sobre el campo inferior derecho, se ven algunas cavidades de pared gruesa que se identifican mejor en la incidencia de perfil. No son tan voluminosas como en el caso precedente. La tomografía es mucho mejor. El diagnóstico de bronquiectasias queda formalmente hecho cuando el diámetro del bronquio supera al de la arteria que la acompaña. En efecto, voy a poner este ejemplo. Primero, cuando vean una tomografía de tórax por una cuestión anatómica, el bronquio siempre está apareado con una arteria, siempre. Así sea un bronquio central cerca al ilio, así sea un bronquio periférico como en este caso. Cuando ustedes vean un bronquio, en la cercanía tiene que haber una opacidad redondeada que es la arteria. A este bronquio corresponde esta arteria, a este bronquio corresponde esta arteria y así sucesivamente. A este bronquio esta arteria y así en todos los casos. Normalmente el calibre de la arteria es mayor al calibre del bronquio. Cuando el calibre del bronquio supera el calibre de la arteria, el diagnóstico está formalmente hecho. Por ejemplo, en este caso que yo estoy marcando, fíjense, el bronquio tiene un calibre mayor que la arteria que la acompaña. Es lo que algunos llaman el signo del anillo. Este sería el anillo y la arteria viene a ser el engarce. Esto es suficiente para hacer el diagnóstico de bronquiectasia de manera formal. Obviamente estas son bronquiectasias sin mucho impacto clínico. Ahora este caso son unas verdaderas cavidades enormes. Esas cavidades viven llenas de secreción, el paciente se pasa tosiendo y expectorando y eventualmente tiene hemóptisis. Y como estos bronquios dilatados no drenan efectivamente, los pacientes tienen muy frecuentemente neumonías secundarias. Esta es una imagen similar, cavidades de pared gruesa con nivel líquido paracardíacas que representan bronquiectasias. El asma, esto voy a pasar rápido, el asma no es indicación de imágenes. Fuera de las crisis los pulmones son normales y durante la crisis tampoco nadie se divierta haciéndole radiografía a un pobre paciente asmático. Durante las crisis van a encontrar una sobredistensión pulmonar. La única indicación puede ser en caso de complicaciones. Eventualmente un asmático puede complicarse y básicamente estas complicaciones son dos. Una es que haga atelectasia, hace un tapón mucoso por la hiperreactividad bronquial y exceso de producción de mucus, y ese tapón mucoso oblitera un bronquio, el paciente hace una atelectasia. La segunda indicación es un enfisema mediastinal y neumotórax porque al estar cerrado el sistema bronquial aumenta mucho la presión en los alveolos, algunos alveolos se pueden romper y esto llevará a un neumotórax. La segunda parte de la clase es enfermedades de la pleura, del diafragma y del mediastino. Vamos a empezar por pleura. La pleura tiene dos hojas, una hoja que recubre la pared, que es la pleura parietal, y la otra hoja que recubre los pulmones, que es la pleura visceral. Son muy finas y habitualmente tienen 2 o 3 ml de líquido. A pesar de que por día se forman cientos de mililitros, entre 200 y 500 mililitros, o sea, todo el tiempo se está formando líquido en la pleura y se está absorbiendo. Se forma en la pleura parietal y se absorbe en la pleura visceral a través de los linfáticos. Dentro de las anomalías que pueden haber en el espacio pleural, si hay líquido, llamamos a eso derrame. El derrame puede estar libre o tabicado si es que hay una adherencia entre las hojas, si hay una adherencia entre las hojas pleural y visceral, parietal y visceral de la pleura, el líquido se va a quedar encapsulado en un sitio, no va a poder despegar las dos hojas y acumularse como normalmente lo hace en caso de los derrames libres. Si se acumula aire entre las dos hojas de la pleura, eso se llama neumotórax. Si se acumula aire y gas, eso se llama hidroneumotórax. Y por último tenemos la paquipleuritis, que es una adherencia y engrosamiento de las dos hojas de la pleura.
Vamos a empezar por el derrame pleural. El derrame pleural se produce por uno de dos motivos, o por un exceso de formación o por un déficit en la absorción. El exceso de formación se puede dar cuando aumenta la presión hidrostática, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. El corazón no logra desagotar todo el líquido, el líquido que le viene de las venas pulmonares. Aumenta la presión en las venas pulmonares y el líquido puede trasudar al intersticio y a la pleura. También se puede dar este mismo mecanismo en las insuficiencias renales porque hay un exceso de líquido circulante y eso hace que se produzca mayor cantidad de líquido pleural. O puede darse en las irritaciones pleurales como ocurre en las neumonías, que haya un exceso de producción de líquido. Y el déficit de reabsorción se ve en general en tumores que bloquean linfáticos. Y esto hace que el líquido pleural que se forma fisiológicamente no pueda ser evacuado. El derrame pleural, de acuerdo a la cantidad de proteínas que contenga, se va a dividir en exudados y trasudados. En el trasudado hay pocas proteínas, el líquido tiene una osmolaridad baja y se ve en los casos de aumento de presión hidrostática, en la falla cardíaca, en la insuficiencia renal y cuando hay pocas proteínas en sangre. Entonces la presión hidrostática del líquido favorece la formación de líquido. Y en el exudado es un líquido rico en proteínas, se ve de lejos la causa número uno de un derrame por exudado son los tumores. La segunda causa son las infecciones y más raramente puede traducir un infarto pulmonar por embolia. El derrame pleural se acumula inicialmente por debajo del pulmón, por eso no se ve bien en la radiografía. Se acumula por debajo del pulmón y la anatomía radiológica se conserva más o menos igual. Lo único que va a ocurrir es que a partir de cierto volumen se van a borrar los senos costofrénicos. El primero en borrarse es el seno costofrénico posterior en la incidencia lateral. Se borra a partir de 75 mililitros. En tanto que los senos costofrénicos laterales en la incidencia de frente se borran a partir de 200 mililitros. Si el volumen aumenta de esto, sobrepasa los 200 mililitros, vamos a ver un signo del menisco o línea de Damoiseau, que es el límite del derrame es cóncavo hacia arriba. Y si el derrame es masivo, estamos hablando de unos 2 litros, todo el tórax va a estar ocupado, todo el hemitórax va a estar ocupado de líquido. Esto va a dar origen a un hemitórax opaco, que va obviamente a desplazar los elementos móviles del tórax, la tráquea del corazón hacia el lado opuesto. Ya vimos que el derrame puede estar también tabicado. Bueno, esto es lo que ocurre inicialmente. Acá hay mucho líquido porque el seno costofrénico lateral está borrado. Comparen este seno con este seno, acá no hay nada de líquido. En el caso del lado derecho hay más de 200 mililitros en este hemitórax derecho, por eso se borró el seno costofrénico lateral en la incidencia de frente, pero está acumulado preferencialmente debajo del pulmón. Al aumentar de volumen, el líquido va a adquirir un límite superior cóncavo hacia arriba. Este es el signo del menisco, la línea de Damoiseau, que es más o menos esto que yo les dibujo acá, ¿verdad? Este es un derrame de mayor volumen, siempre el límite superior es cóncavo hacia arriba, a no ser que sea en su fase inicial todavía subpulmonar. Y por último, este es un ejemplo de derrame masivo que conduce a un hemitórax opaco. En el hemitórax opaco, si los elementos móviles del tórax estaban desplazados hacia la opacidad, es una telectasia; si no estaban desplazados, es una neumonía; y si están desplazados hacia el lado opuesto, es un derrame pleural. Y este es el ejemplo que tenemos enfrente. El corazón está desplazado a la izquierda, la tráquea también está desplazada hacia la izquierda por este derrame. Antiguamente se hacían incidencias en decúbito lateral para ver pequeñas cantidades de derrame. Esto se dejó de hacer porque tenemos el auxilio de la ecografía y la tomografía computada. La tomografía es mejor
para tratar de ver la causa del derrame. En tanto que la ecografía es más práctica y más barata, se puede hacer al lado del paciente. La ecografía ambos métodos detectan cantidades mínimas de líquido y la ecografía se usa mucho para guiar la punción. En tomografía un derrame se ve de esta manera. Esto es líquido pleural libre en los dos hemitórax y esto es lo que vimos en la clase pasada, un pulmón, un segmento del lóbulo inferior pulmonar izquierdo colapsado, condensado con broncograma aéreo por una telectasia pasiva, una compresión pasiva por el líquido. Esa es la reconstrucción sagital. El derrame puede estar libre, como en este caso, fíjense cómo se distribuye en forma uniforme a lo largo del hemitórax, o tabicado, como en este caso, en que probablemente haya una adherencia pleural en este sitio. El líquido no puede disecar las dos hojas de la pleura que están adheridas y se queda acumulado formando una cavidad líquida focal. El derrame pleural, si el líquido es pus, si el líquido pleural es pus, esto se llama empiema y es casi siempre posneumónico. Y cuando hay sangre se llama hemotórax, y esto se ve en los eventos cardiovasculares como embolia pulmonar o en los traumatismos. La presencia de gas en el tórax se llama, en la pleura se llama neumotórax. El neumotórax puede ser traumático o espontáneo. El espontáneo se ve en varones jóvenes de 20 a 40 años, generalmente delgados y por rotura de bullas subpleurales congénitas o de quistes subpleurales congénitos. El neumotórax va a dar dolor y dificultad respiratoria y imagenológicamente se va a manifestar por una hiperclaridad sin trama pulmonar, que va a estar limitado hacia adentro por la línea pleural. En el neumotórax a tensión hay un desplazamiento de las estructuras móviles del tórax hacia el lado opuesto. Bueno, este es un ejemplo de neumotórax. Hiperclaridad sin trama pulmonar con límite pleural, con línea pleural de límite. La línea pleural es la pleura visceral. Y fíjense que siempre tiene un contorno paralelo a la pared torácica, o sea, el pulmón guarda su forma, se reduce de volumen, pero guarda su forma. Fíjense que de un lado de la línea pleural, del lado externo, no hay trama pulmonar, del lado de adentro, del lado medial con respecto a la línea pleural, hay trama pulmonar. Esto es lo que define el neumotórax: hiperclaridad sin trama pulmonar y el límite de la pleura visceral. Este es un caso de neumotórax a tensión. El paciente tiene una hiperclaridad con ausencia de trama pulmonar de todo el hemitórax. La línea pleural es este límite que está acá. El pulmón está muy pequeño y por lo tanto totalmente condensado. No tiene nada de aire en su interior y las estructuras móviles del corazón están desplazadas a la izquierda. La tráquea está desplazada a la izquierda y el corazón está desplazado totalmente a la izquierda. Recuerden que en condiciones normales el corazón debe sobrepasar al menos 1 centímetro el borde derecho de la columna dorsal. Este es otro ejemplo de neumotórax por una herida, por un proyectil de arma de fuego, e incluso el paciente tiene ya dos tubos tratando de drenar el neumotórax. Hay una hiperclaridad con ausencia de trama y hay un límite pleural. Y esto que ven ustedes aquí se llama enfisema subcutáneo. Es la presencia de gas en la pared torácica. Normalmente todos los elementos que constituyen la pared torácica tienen una densidad similar, densidad partes blandas. Si se ve algo en la pared, quiere decir que hay una estructura de densidad diferente, en este caso densidad de gas. Por eso se ven estas capas, digamos, como unas capas en la pared torácica derecha, porque hay aire disecando estas capas. En caso de un neumotórax en un niño, hiperclaridad con ausencia de trama pulmonar y límite pleural. Y fíjense cómo el límite pleural siempre, el pulmón es más pequeño pero tiene una forma conservada. La tomografía es mucho más eficaz para la detección de neumotórax. Este paciente tiene un neumotórax pequeño con una pequeña retracción del pulmón.
Como el paciente está en decúbito, recuerden que es una tomografía, se realizó en decúbito dorsal, está acostado sobre la espalda, el aire se acumula en la porción antideclive, en la porción más alta, en este caso es por detrás de la pared torácica anterior. El hidroneumotórax es de diagnóstico muy fácil, es la presencia de gas y líquido, perdón. El diagnóstico es sencillo porque con la presencia de 1 ml de líquido determina que se forma un nivel hidroaéreo. 1 ml de aire, perdón, ya determina la presencia del nivel hidroaéreo. Como en este caso, el paciente tiene una hiperclaridad con ausencia de trama pulmonar, tiene límite pleural y tiene nivel hidroaéreo. Es un hidroneumotórax a tensión con desplazamiento del corazón y la tráquea hacia la izquierda. La paquipleuritis es el engrosamiento focal o difuso de la pleura, típico en la tuberculosis. La tuberculosis, cuando vimos la clase, vimos que en el adulto el derrame era casi la norma. El signo asociado en el adulto es el derrame, el signo asociado en el niño es la adenopatía. En el adulto el derrame casi nunca falta y al curar, en un líquido muy espeso gaseoso, al curar adhiere las hojas de la pleura que se engrosan y eventualmente se calcifican. La otra causa, esto es lo que se llama el hueso pleural, lo que vemos acá, vemos una placa calcificada de densidad similar o mayor incluso al de las costillas. Esta es una enorme, una zona de engrosamiento pleural que calcificó y fíjense cómo tracciona. En la tuberculosis hay necrosis, calcificación y fibrosis. Tracciona el diafragma hacia arriba por retracción debido a fibrosis asociada. El diafragma tiene como patología la parálisis. La parálisis diafragmática puede tener varias causas, puede ser postquirúrgica, puede ser posneoplásica, por parálisis nerviosa por neoplasia. Y la patología que más me interesa mostrarles es la hernia diafragmática. La hernia diafragmática puede ser congénita o adquirida. En la forma congénita hay un segmento, una parte o todo un diafragma que falta. Entonces hay una comunicación directa entre el tórax y el abdomen. Como la presión abdominal es mayor que la torácica, al estar ampliamente comunicadas ambas cavidades, el contenido abdominal va a ascender al tórax. Y esto es crítico, naturalmente, al no formarse el diafragma, esto desde los inicios de la formación del embrión y el feto, el contenido abdominal asciende al tórax, ese pulmón en general no se desarrolla, o sea, el bebé va a nacer con un pulmón hipoplásico ausente. En la forma adquirida hay dos tipos de hernia. Puede ser a través de un orificio natural del diafragma, la más clásica es la hernia yatal, a través del hiato esofágico. Más raras son las hernias de Bogdalek y de Morgagni, que son pequeños hiatos que están delante y detrás respectivamente. Y la segunda forma de las hernias diafragmáticas adquiridas es por rotura del diafragma traumática. Acá vemos los hiatos. Este es el hiato porque pasa el esófago. Muy frecuentemente el estómago pasa hacia arriba determinando una hernia yatal. Después tenemos acá atrás los forámenes de Bogdalek, adelante los forámenes de Morgagni, que también pueden dar origen a hernias, son muy raras. Y la ausencia de alguno de los diafragmas va a dar origen a otro tipo de hernias, ¿verdad? Este es un bebé que nace con mucha dificultad respiratoria, el bebé en mal estado, y esta es su radiografía. El paciente tenía una hernia diafragmática izquierda. Las hernias diafragmáticas congénitas son casi siempre izquierdas porque a la derecha tenemos el hígado y ese es un factor de protección. La presencia de hígado hace que el diafragma se forme. En este caso, esto que ustedes ven acá hay una opacidad
una opacidad, hay algo, una estructura de densidad gas, pero tiene una opacidad, está un ultracolónica, o sea, esto que tiene el niño acá es colon, y el corazón está totalmente desplazado a la derecha. Normalmente el borde derecho del corazón debería estar por acá, 1 centímetro a la derecha de la columna dorsal. El corazón está totalmente desplazado a la derecha porque gran parte del contenido abdominal está en el hemitórax, ¿verdad? Así se ve una hernia diafragmática congénita, no hay más que esto. Esta es toda la imagen, hay que saber reconocer porque es una patología muy grave. Este es un paciente que tiene una hiperclaridad basal con nivel líquido. Esto uno puede tomar de varias maneras. Uno puede decir que este es un absceso pulmonar o que hay una parálisis diafragmática. Esto está debajo del diafragma. En realidad esto es una hernia diafragmática. De paso, paciente asintomático. Esta es una radiografía preoperatoria de no sé qué historia que se va a operar. El paciente está asintomático. Cuando uno ve imágenes de este tipo, la imagen es siempre la misma, casi siempre está a la izquierda. Uno tiene que preguntar si tuvo un antecedente traumático. Este paciente refirió que sí, había tenido un accidente muy severo de tránsito. Cuando hay un traumatismo abdominal cerrado, la presión intraabdominal aumenta, y si esta presión es si este aumento de presión es muy severo, muy alto, él puede terminar lesionando la zona más débil de toda la pared abdominal, que es el diafragma, o sea, el diafragma izquierdo. Entonces se lacera el diafragma izquierdo. Imaginen que hay una compresión enorme del abdomen, aumenta mucho la presión, explota literalmente el diafragma, se raja el diafragma, se crea un agujero a través del cual contenido abdominal puede pasar al hemitórax. Esto es muy importante diagnosticar porque idealmente hay que operar de forma programada. La complicación es la estrangulación de la víscera que pasa, y ahí la morbimortalidad del acto quirúrgico aumenta. Esta es la imagen típica. Este es otro ejemplo, fíjense, casi idéntico al similar. Uno puede pensar que esto es un absceso pulmonar sin duda, pero este es un paciente sano. O sea, no puede ser un absceso. Acá hay una hiperclaridad, pero está detrás del corazón, en la línea media, y esto es clásico de la hernia hiatal. El hiato esofágico está más o menos por acá, y a través de este pasa el fondo gástrico, que es lo que vemos acá. Y el resto del estómago está debajo del diafragma. En la incidencia lateral, la hiperclaridad que representa el fondo gástrico se proyecta por detrás del corazón. Estos otros son otros dos ejemplos. Esta es una hernia más pequeñita que está acá, parte del estómago encima del diafragma, y esta es una hernia un poco más voluminosa, igualmente casi en la línea media, ¿verdad? Contrariamente a la hernia traumática, en donde el orificio está más o menos en esta zona. Esta es una enorme hernia hiatal, ¿verdad? La tomografía es muy buena también para ver la hernia. Ustedes acá ven parte del estómago pasando por sobre el diafragma, el fundus gástrico está por encima. La patología mediastinal, el mediastino radiológicamente se va a dividir en anterior, medio y posterior. Vamos a ver cómo. El estudio radiológico puede mostrar una opacidad mediastinal, pero esto es importante, todo ensanchamiento mediastinal sugerente de masa, digamos, tiene que ser evaluado mediante tomografía con contraste, con algunas excepciones que vamos a ver dentro de un rato. En la mayoría de los casos, un ensanchamiento mediastinal es indicación formal de tomografía, salvo ciertos casos. Así se divide el mediastino en anterior y posterior. Hay varias formas. La que yo uso es esta. En el libro de la cátedra ustedes van a ver otra, pero la que yo uso se traza una línea que pasa por el borde anterior de los cuerpos vertebrales, y una segunda línea que pasa 2 centímetros delante de la tráquea. Esta es la tráquea, voy a dibujar la tráquea. 2 centímetros delante de la tráquea una, y la otra en el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Lo que queda entre ambas líneas es mediastino medio, lo que queda por delante de la línea anterior es mediastino anterior, y lo que queda por detrás de la línea posterior es mediastino posterior. Es muy importante
identificar dónde está la masa. No se olviden nunca de esto, porque la etiología es muy diferente. Por más que ustedes no sepan qué es, ya uno puede orientarse simplemente sabiendo si está en el mediastino anterior, medio o posterior. En el mediastino anterior está el corazón, está el timo, puede estar la tiroides si desciende al hemitórax. En el mediastino medio hay ganglios linfáticos. Hay ganglios linfáticos, está el esófago, la tráquea, los vasos biliares y ganglios linfáticos. La gran fuente de opacidad del mediastino medio son ganglios linfáticos. Y en el mediastino posterior está la aorta descendente, están los cuerpos vertebrales y están todas las raíces nerviosas que salen por los agujeros de conjunción de las vértebras dorsales. En el mediastino anterior, cuando hay una masa, la mnemotecnia a recordar es 4T. La primera T es timo, la segunda T es tiroides, la tercera T es teratoma y la cuarta T está inventada, es terrible linfoma. Esto viene de la literatura anglosajona. Timo, tiroides, teratoma, terrible linfoma. O sea, cuando vean el 95% de las masas de mediastino anterior es una de estas 4 causas. Entonces, cuando ustedes vean una masa de mediastino anterior, 4T. El timo, de hecho, es normal en los niños, está agrandado fisiológicamente en los niños. El tumor más frecuente es el timoma, que está muy relacionado a la miastenia grave. La tiroides, cuando se agranda y desciende al tórax, pasa, digamos, el límite cervical para abajo. En el 80% de los casos se va al mediastino anterior. Existe la posibilidad que vaya también al mediastino posterior, pero en la mayoría de los casos va al mediastino anterior. Esto es lo que se llama un bocio con proyección endotorácica. El teratoma es un tumor de células germinales, benigno en la gran mayoría de los casos y que se identifica, se hace el diagnóstico formal por imágenes al identificar grasa y calcio adentro. Tiene elementos del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. O sea, va a tener densidad de partes blandas, va a tener líquido, va a tener grasa, va a tener calcio. Y el linfoma, ¿verdad? En el mediastino medio vamos a tener adenomegalias. Las adenomegalias casi siempre, las adenomegalias pueden ser secundarias a linfomas, pueden ser secundarias a otras neoplasias como cáncer de pulmón u otras. Puede estar ligada a sarcoidosis o a tuberculosis. En el mediastino medio también tenemos los quistes broncogénicos, que son los quistes congénitos de duplicación intestinal, duplicación esofágica en este caso, y las hernias hiatales van a estar en el mediastino medio. Y en el mediastino posterior, los tumores mediastino posterior son casi siempre de origen neurogénico, neuroblastomas, ganglioneuromas, todo este tipo de tumores. Raramente los aneurismas de aorta o los tumores vertebrales son menos frecuentes. En cualquier caso, la radiografía va a mostrar una opacidad mediastinal, pero siempre tiene que ser complementada con una TAC, excepto en 3 condiciones. Hay 3 condiciones que nosotros con la radiografía es suficiente y podemos diagnosticar. La primera condición es el agrandamiento del timo en el niño. La segunda condición es la hernia hiatal. Que cuando hay dudas se puede hacer una tomografía sin contraste o tomar contraste al paciente y ver que el estómago o el colon pasan por encima del diafragma. Y la tercera eventualidad que no requiere tomografía es el bocio con proyección endotorácica. Vamos a ver algunos ejemplos de masas mediastinales. Esta es una masa mediastinal anterior. En la de frente es paramediana izquierda, en la lateral se proyecta sobre el corazón. Por lo tanto, esta masa está en el mediastino anterior y puede ser una de las 4T. Este paciente tiene un agrandamiento mediastinal, pero es un niño. Esto es en los niños es normal, es el timo. El timo es normal hasta los 2 o 3 años. Tiene una forma, unos límites triangulares, por eso se llama signo de la vela de los botes de vela. Puede hacer imposible la evaluación de la sombra cardíaca, pero tiene la misma densidad. Y la clave diagnóstica para decir esto es un timo y no es una masa, esto es fisiológico y no patológico, es que el timo es como una esponja que no genera presión, no comprime ni desplaza ninguna estructura. Fíjense este paciente se hizo la radiografía porque había tragado una moneda, pero de paso esto que está acá, parece que el corazón está aumentado de tamaño y en realidad es timo.
todo esto estimo y fíjese el límite triangular como si fuera una vela en los dos lados. Esto después se va a atrofiar y va a desaparecer. Otra eventualidad que nosotros tenemos que reconocer es el bocio endotorácico. El bocio endotorácico se diagnostica cuando hay una opacidad mediastinal superior con desplazamiento de la tráquea, en este caso a la izquierda. Aquí el diagnóstico es un bocio con proyección endotorácica y si hay dudas se hace una ecografía. La tercera eventualidad es la hernia hiatal. Ya vimos casos de hernia hiatal. Perdón, en este caso estoy mostrando una masa mediastinal en el mediastino medio. Masa en el mediastino medio, la opacidad se ve acá. En la de frente se ve en paramediastinal derecha. Esto está en el mediastino medio y resultó ser un quiste broncogénico o quiste de duplicación. El bocio endotorácico, la tomografía es muy buena, no es necesaria hacer, con ecografía generalmente es suficiente, pero se ve que la masa que en este caso se proyectó hacia mi mediastino posterior se va a unir a la tiroides. Este es un paciente que tiene una masa paracardíaca izquierda en la incidencia de frente, mediastinal anterior, la incidencia lateral, y hay que pensar en una de las 4T. En este caso no era una de las 4T, era un quiste pericárdico, una eventualidad mucho más rara. Este paciente tiene opacidades redondeadas mediastinales y la tomografía, en este caso, como siempre, hay que ir a una tomografía y la tomografía mostró una serie de nódulos que representaban adenomegalias mediastinales. Este es otro paciente que tiene una masa en mediastino medio que desplaza la tráquea hacia adelante. Está una radiografía contrastada de esófago que muestra que el esófago está desplazado hacia la derecha en un caso de un quiste broncogénico, de nuevo un quiste de duplicación esofágica, que era este caso. Este es un caso de hernia hiatal. Ustedes ven la opacidad con nivel líquido que representa el fondo gástrico por encima del diafragma. Una voluminosa hernia hiatal. Y este es un paciente que tiene una opacidad paramediastinal izquierda en la incidencia de frente. En la tomografía mostró que la opacidad era posterior y este tumor resultó ser un neuroblastoma. Fíjense que las raíces salen acá por el agujero, por el foramen, y ahí está el tumor que era un neuroblastoma. La tercera parte de la clase son las enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales se dan por engrosamiento del intersticio. El intersticio es el tejido conectivo que delimita los espacios aéreos y que mantiene o sostiene las arterias, las venas y los bronquios. Todas las enfermedades intersticiales tienen unas características. La primera es, a diferencia de las condensaciones alveolares, las opacidades están separadas por pulmón normal, o sea, están mezcladas las opacidades con pulmón aireado. El contorno está bien delimitado, contrariamente a las opacidades alveolares. No hay broncograma aéreo y se evalúan mucho mejor por tomografía. Es la tercera indicación de tomografía de alta resolución. Las enfermedades intersticiales pueden ser focales o difusas, pero yo me voy a referir a las difusas, a las que se llaman también enfermedad pulmonar infiltrativa. En el sentido estricto de la palabra, un tumor pulmonar es una patología intersticial focal. El tumor, un cáncer de pulmón se inicia en el intersticio, no en el espacio aéreo del alveolo. Pero hay como un consenso de llamar enfermedades intersticiales a las difusas. Las enfermedades intersticiales difusas van a tener 3 patrones. Siempre representan engrosamiento del intersticio. Este engrosamiento puede ser reticular, puede ser nodular por múltiples nódulos en el intersticio o puede ser una mezcla de ambas que se llama retículo nodular. Vamos a dar ejemplos. Esta es la radiografía de un patrón reticular. Da la impresión de que hay una red que se superpone a los pulmones, ¿verdad? Y esa red es real, es la red de tejido conectivo. Este es un ejemplo más sutil. Fíjense un patrón areolar reticular fino en las dos bases pulmonares. La tomografía es mucho más ilustrativa que la radiografía para mostrar este patrón reticular. El
esta es la tomografía que corresponde a este paciente que tiene un patrón reticular más grosero, y esta es la tomografía que corresponde a este paciente que tiene un patrón reticular más fino. El patrón nodular son múltiples nódulos. Este es un ejemplo clásico de tuberculosis miliar: múltiples nódulos puntiformes bilaterales difusos, TBC miliar. Se ven de nuevo mucho mejor en la tomografía de alta resolución. En la tomografía podemos ver, individualizar cada nódulo, cada micronódulo. Y el patrón retículo nodular es una mezcla de ambos, como en este caso, que vemos un patrón reticular, pero si nos fijamos bien, en el medio también hay nódulos o micronódulos difusos. En la tomografía vamos a ver un engrosamiento de septos típico de un patrón reticular, pero al mismo tiempo un montón de micronódulos. Y de ahí viene el nombre retículo micronodular. ¿Cuáles son las enfermedades intersticiales más frecuentes? Son muchísimas, pero yo acá les voy a mostrar las más frecuentes. Dentro del patrón reticular tenemos tres opciones más frecuentes: el edema cardiogénico. Cuando el corazón falla, se acumula líquido en el intersticio se va a engrosar porque hay líquido que no es desagotado, y eso va a conducir a un edema intersticial. El segundo caso es la linfangitis carcinomatosa. Si ustedes se fijan más abajo, la linfangitis carcinomatosa también puede dar un patrón retículo nodular, porque a veces, aparte del engrosamiento linear del intersticio, se depositan nódulos. Y el tercer patrón reticular son las neumonitis intersticiales. Los patrones nodulares puros pueden ser o metástasis o TBC miliar. Y los retículos nodulares, los más frecuentes, son la sarcoidosis y de nuevo la linfangitis carcinomatosa. El edema cardiogénico va a dar un engrosamiento de septos interlobulillares en la TAC. En la radiografía se va a manifestar como la presencia de líneas de Kerley. Vamos a ver ejemplos. O sea, el engrosamiento de septos interlobulillares en la radiografía se llama líneas de Kerley. Aparte va a haber un engrosamiento del intersticio que rodea los bronquios más centrales. Eso se llama engrosamiento manguitos peribroncovasculares. Va a haber derrame pleural y engrosamiento de cisura. Acá tenemos un ejemplo: un paciente que tiene una cardiomegalia, tiene un derrame pleural izquierdo, emborramiento del seno costofrénico lateral izquierdo, y tiene estas líneas de Kerley. Las líneas de Kerley son líneas horizontales perpendiculares a la superficie a la pared torácica, de 1 milímetro de espesor y hasta 2 centímetros de longitud. Esto representa un engrosamiento de los septos interlobulillares del intersticio pulmonar. En la tomografía se ve el engrosamiento de los septos, es mucho más evidente. Se ve como determina la formación de unos poliedros de unos 2 centímetros de diámetro, de múltiples, cuyas paredes habitualmente no se ven. La linfangitis carcinomatosa da un patrón muy parecido al de la insuficiencia cardíaca, pero el patrón suele ser localizado a un pulmón, a un lóbulo o a un segmento, y se puede asociar a nódulos en los septos. O sea, puede ser un patrón mixto retículo nodular. Los tumores más frecuentemente asociados a la linfangitis carcinomatosa son mama, pulmón, estómago, páncreas y más raramente próstata. Este es un paciente que tiene un engrosamiento del intersticio pulmonar o una patología intersticial difusa, pero ustedes ven que es un poco más evidente en esta zona media del pulmón derecho y en el campo superior izquierdo. O este otro paciente es aún más evidente, hay un patrón reticular a la izquierda. La tomografía es mucho más ilustrativa. El paciente tiene de nuevo el engrosamiento de los septos interlobulillares, determinando estos polígonos de 2 centímetros de diámetro aproximadamente, y aparte van a ver algunos nódulos como este o como este que están asociados, o como este. Son en realidad múltiples, y acá hay una serie de nódulos también. La linfangitis carcinomatosa, este es un ejemplo. El patrón: esto es una insuficiencia cardíaca, esto es una linfangitis carcinomatosa. En la insuficiencia cardíaca el patrón es bilateral, en la linfangitis carcinomatosa tiende a ser unilateral. Las neumonitis intersticiales son
entidades de diferente etiología que tienen como denominador común la presencia de inflamación y o fibrosis en el intersticio pulmonar. La forma más común es la neumonitis intersticial usual, que equivale a la fibrosis pulmonar idiopática, donde predomina fibrosis en el intersticio. El intersticio se engrosa por tejido fibroso. Al inicio hay un patrón reticular fino y vidrio esmerilado y termina en un patrón reticular grueso que se llama panal de abeja, que es patognomónico de la entidad. La fibrosis pulmonar idiopática es tener una fibrosis pulmonar idiopática es como tener una neoplasia. La expectativa de vida del paciente es de unos 5 años, desde el momento del diagnóstico. Esta es la etapa inicial de la enfermedad. Son todos varones de más de 70 años, casi todos. Empieza como una reticulación fina. Esta reticulación fina predomina siempre en las bases y en el espacio subpleural de ambas bases. Vamos a ver la tomografía de este paciente y termina dando este patrón grueso en panal de abejas. Así comienza hasta la tomografía de una fibrosis debutante. Hay una reticulación fina y vidrio esmerilado en el sector subpleural de los lóbulos inferiores, como se ve bien en esta reconstrucción sagital. Y con el avance, la reticulación se va volviendo más obvia y más gruesa para terminar en este patrón que se llama panal de abeja. No hace falta que le explique porque la imagen es muy característica y simula un panal de abejas. El patrón nodular más característico de la TBC miliar. En la TBC miliar hay una diseminación hematógena de hay un émbolo hematógeno de bacilo tuberculoso que va a dar origen a múltiples micronódulos de 1 a 3 milímetros de diámetro. Puede darse en la TBC primaria o puede darse en la reactivación o TBC secundaria. El patrón es micronodular bilateral difuso o pulmones grises. En la tomografía los micronódulos son mejor delimitados. Dentro del patrón retículo nodular tenemos el patrón más frecuente de la linfangitis carcinomatosa. El segundo es la sarcoidosis, de la patología de la cual vamos a hablar. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa cuyo origen no está bien conocido. Se da más en varones. Hay una predisposición genética. Es más rara en el hemisferio sur, es más frecuente en el hemisferio norte y va a asociar una patología intersticial, un engrosamiento del intersticio con adenopatías iliares y mediastinales. En realidad la enfermedad pasa por estadios. En el estadio 1 hay solo adenopatías, en el estadio 2 se asocia patología intersticial, en el estadio 3 desaparecen las adenopatías y queda la enfermedad intersticial, y en el estadio 4 el paciente o se cura o se queda con una fibrosis pulmonar. La inmensa mayoría de los pacientes, el 80%, se cura. Esta es una sarcoidosis en estadio 1. Fíjense el engrosamiento nodular de ilios. Normalmente el contorno externo de los ilios es cóncavo, es así. En este caso es convexo para afuera porque hay adenopatía en los ilios. En el estadio 2 se suma una patología intersticial. Los ilios siguen gruesos nodulares, pero se suma una patología intersticial. Y en el estadio 4 queda la fibrosis pulmonar residual. Muchas gracias.